Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ocupar la Biblia de traducción lenguaje actual. Versículo 1. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Porque aquí dice el día de la fiesta de Pentecostés. Bueno, el Pentecostés habla de 50 días después de la Pascua. Se le llama también la fiesta de las semanas. Esta fue una de las 3 mayores fiestas del año. Por ejemplo, la palabra nos dice en Deuteronomio 16:16, hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. Estas fiestas deberán festejarlas en el santuario y nadie deberá presentarse a la fiesta sin una ofrenda para Dios. Según Dios lo haya bendecido, será la ofrenda que presenten. Una fiesta de agradecimiento, mis hermanos. Y esto era por las cosechas. A Jesús lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Los judíos de diferentes naciones se congregaban en Jerusalén para la fiesta, y cuando estuvo el discurso de Pedro, se dio una audiencia internacional, porque en Deuteronomio 2:14 dice, desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo, habían pasado 38 años, pero entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Y es por eso que en el discurso de Pedro se dio una audiencia internacional y el resultado fue una cosecha mundial de nuevos creyentes, los primeros convertidos al cristianismo. Qué interesante es la palabra de Dios. En el versículo 2, de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el resultado de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo con fuego. Recordemos esa palabra en Lucas 3:16. Pero Juan le respondió, yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Entonces, la palabra de Dios dice, y también el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. También en esos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. Acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué lenguas de fuego? ¿Por qué lenguas de fuego? Las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios, que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones esa llama que inflama la vida de otros. Por eso en el monte Sinaí Dios confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego del cielo. Éxodo 19, capítulo 19, versículo 16 al 18. Al amanecer del tercer día, en el cielo se oían truenos y se veían relámpagos. Sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo.
Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó al pie de la montaña del Sinaí para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento, la montaña entera retumbó fuertemente. Imagínese el sonido de esa montaña, increíble. En el Pentecostés, Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo, enviando fuego. En el Sinaí, el fuego descendió en un solo lugar. En el Pentecostés, el fuego vino sobre muchos creyentes, simbolizando que la presencia de Dios está al alcance de todos los que creen en Él. Dios manifestó su presencia de una forma espectacular. Viento recio, fuego y el Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted que Dios se le revelara mediante formas conocidas? Él podría, pero sea usted precavido. Procure no forzar sus expectativas en Dios. Mire lo que dice la palabra en 1 de Reyes 19:11. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Es decir, un silbo apacible y delicado. Eso nos dice en Reina Valera 60 y sigamos en traducción lenguaje actual. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Elías también necesitó un mensaje de Dios. Hubo un fuerte viento, luego un terremoto y por último fuego. Pero el mensaje de Dios vino en un silbo apacible. Dios podría usar métodos dramáticos para obrar en su vida o podría hablar a través de un silbo apacible. Espere con paciencia y escuche siempre. Dios manifestó su presencia de una forma espectacular. Viento recio, fuego y el Espíritu Santo. La pregunta aquí sería, ¿le gustaría que Dios se le revelara mediante formas conocidas? Porque Él podría, pero sea cauto, procurando no forzar sus expectativas en Dios. En 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, entonces Dios les dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Elías también necesitó un mensaje de Dios. Hubo un fuerte viento, luego un terremoto y por último fuego. Pero el mensaje de Dios vino en un silbo apacible. Dios podría usar métodos dramáticos para obrar en su vida o podría hablar a través de un silbo apacible. Espere con paciencia y escuche siempre. Versículo 4. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando,
¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partía, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Estas personas hablaron literalmente en otros idiomas. Un espectáculo milagroso para los que se reunieron en el pueblo para la fiesta. Todas las naciones representadas reconocían que su idioma se estaba hablando, pero más que un milagro que captó la atención de las personas, vieron la presencia y poder del Espíritu Santo. Los apóstoles continuaron el ministerio en el poder del Espíritu Santo por donde iban. Al cristianismo no lo limita ninguna raza ni grupo de personas. Cristo ofrece salvación a todas las personas sin importar su nacionalidad. Los visitantes en Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los apóstoles hablando en su idioma natal. Es increíble. Dios hace toda clase de milagros para esparcir el evangelio, usando muchos idiomas, al llamar a las personas para que lleguen a ser sus seguidores, sin importar raza, color, nacionalidad ni idioma. Dios habla, Dios le está hablando. Yo no sé si usted le esté escuchando. ¿Por qué se han mencionado todos estos lugares que hablamos ya, de dónde venían, de todos los lugares? Porque hay una lista de los lugares que procedían los judíos que vinieron a la fiesta de Jerusalén. Estos judíos no vivían en Palestina porque el cautiverio y la persecución los dispersaron. Los judíos que respondieron al mensaje de Pedro regresaron a los lugares donde residían con las buenas nuevas de la salvación de Dios. Así Dios preparó el camino para esparcir el evangelio. A medida que lea Hechos, usted, mi hermano, va a notar cuán a menudo las personas se convirtieron en el día de Pentecostés, preparando el camino de Pablo y otros mensajeros. Ahora quiero decirle que vamos a ver que la iglesia en Roma, por ejemplo, se organizó a través de estos creyentes judíos. Seguimos la palabra de Dios, versículo 13. Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron en pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. ¡Qué impresionante! Pedro fue un líder, pero fue un líder que, era inestable durante el ministerio de Jesús, permitiendo que su forma bravucona fuera su caída, aún en el extremo de negar que conocía a Jesús. ¿Usted recuerda esa parte? Simón Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás, pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse.
también Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. La palabra de Dios dice: mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó: ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, insistió Pedro. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo: yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento, el gallo cantó. Pero Cristo lo perdonó y restauró después de que lo negó. Este es un nuevo Pedro. Es un nuevo Pedro, humilde pero audaz. Su confianza vino del Espíritu Santo, el que hizo de él un predicador enérgico y dinámico. ¿Alguna vez has sentido que ha cometido errores tan malos que Dios nunca podría perdonarlo y nunca lo usaría usted? Yo creo que aquí tenemos que ser muy puntuales. Yo le quiero decir, no importa qué pecados haya cometido usted, Dios promete olvidarlos y hacer de usted una persona útil para su reino. Reciba el perdón de Dios, reciba el perdón de Dios, reciba el perdón de Dios. Deje que el Señor lo utilice a usted para su servicio. En Hechos 2:15, se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. La respuesta de Pedro a la acusación de que estaban ebrios fue que era demasiado temprano para eso. Y esto lo dice en el versículo 13 anterior. Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron en pie con fuerte voz. Pedro dijo: israelitas, habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Todo lo que sucedió en nuestro Señor, todo lo que sucedió a Jesús, estaba bajo el control de Dios. Su plan nunca fue interrumpido, ni por el gobernador romano, ni por ningún oficial judío. Es increíble cómo todo se cumplió. Durante el tiempo estipulado, aún se enfrentaron opresiones durante el tiempo de la iglesia primitiva. Sigamos la palabra de Dios. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Mis hermanos, Pedro empezó con una proclamación pública de la resurrección, en un tiempo en que esto podía verificarse mediante muchos testigos. Esta fue una declaración enérgica, porque muchas de las personas que escucharon a Pedro estuvieron en Jerusalén 50 días antes de la Pascua y quizás vieron u oyeron acerca de la crucifixión de este gran maestro. La resurrección de Jesús fue la última señal de que todo lo que dijo acerca de sí mismo era verdad. Sin la resurrección no tendríamos razón para creer en Jesús. 1 Corintios 5:14. Y si Cristo no resucitó,
esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Qué palabra tan hermosa. Seguimos la palabra de Dios. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, versículo 24. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Pedro citó el Salmo 16, 8 al 11. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Un salmo de David. Explicó que el autor no escribía acerca de él mismo, porque David murió y lo sepultaron. Dice la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 26, por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir, ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro, cuando David murió fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues Él lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Mis hermanos, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y esto podría ser parafraseado. Le dio a Jesús la autoridad de enviar el Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen hoy. Es lo que dice el versículo 33. Y dice la Escritura, y es muy interesante, sabemos que Dios subió al cielo. No fue David, pues él mismo dice: Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono, hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Qué importante palabra. Este es un mensaje poderoso, un mensaje ungido, el mensaje de Pedro. La gente se conmovió.
se conmovió profundamente y la gente preguntó: ¿qué haremos? Esta es una de las preguntas básicas que se hacen. No es suficiente sentir tristeza por los pecados. Debemos permitir a Dios que los perdone y luego debemos vivir como perdonados. ¿Le ha hablado Dios mediante su palabra en esta historia? Oiga bien, había una audiencia de Pedro. Se preguntaban: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si quieres seguir a Cristo, Pedro dice lo que se debe hacer: arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepentíos significa cambiar la dirección de la vida, del egoísmo y la rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Al mismo tiempo, debe volverse a Cristo, dependiendo de su perdón, misericordia, dirección, propósito. No podemos salvarnos a nosotros mismos, solo Dios puede hacerlo. El bautismo nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes. Es algo muy importante el llegar a ser discípulo, porque el bautismo es un símbolo de nuestra fe. Es necesario, versículo 41, leer con atención este mensaje. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Hermanos, cerca de 3,000 personas se convirtieron en discípulos cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo. Estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes enseñados por los apóstoles e incluidos en las reuniones de oración y comunión. Los nuevos creyentes en Cristo, ellos estaban con esa necesidad de ser parte de un grupo donde aprenderían de la palabra de Dios, estarían orando y madurando en la fe. Es importante esta escritura. Si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, busque a otros creyentes para tener ese compañerismo de oración y recibir enseñanzas. Este es el camino para crecer. El partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como patrón la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de su muerte. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Al reconocer a los otros creyentes como hermanos en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén comunicaron lo que tenían de manera que todos se beneficiaran con las bendiciones de Dios. Es una tentación, sobre todo si poseemos riquezas materiales, apartarnos los unos de los otros, cada uno cuidando lo suyo, supliendo y disfrutando de su pequeño mundo. Pero como parte de la familia espiritual de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente cuando sea posible. La familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen juntos. La palabra de Dios dice en versículo 46: además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo,
el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Es importante ver lo que hacían los primeros cristianos. Yo le quiero decir, sin embargo, estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad. Seguían asistiendo al templo y a las sinagogas para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios, pero su creencia en Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, oración y enseñanza acerca de Jesús. A finales del primer siglo expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de las sinagogas. Una comunión cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Una iglesia saludable y amorosa crece en cantidad de discípulos. La pregunta sería, ¿qué está haciendo para que su iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? En el nombre de Jesús. Amén.